Historia con sentido, un podcast de Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas me escucháis a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros este espacio donde compartimos tantas y tantas cuestiones. Hoy el título de este capítulo es Capítulo 250. Es una novedad, porque no tendrán la estructura que normalmente suele tener cada una de las aportaciones que os hago de un introito donde pues hablamos de las cosas no históricas, aunque también tienen histórica, y de las cosas históricas. Y hoy vamos a compartir este podcast, este rato, en un plan mucho más amigable y con una charla distendida con dos grandes podcasters, para que sirva este capítulo no de inflexión, sino de continuidad, pero también de ver cómo se hacen otras cosas fuera de mi podcast de Historia con Sentido, desde la alegría y desde la naturalidad que aportan estas personas que hacen unos podcasts ya también muy, muy consolidados. Saludamos a Javi Tweet. Hola Javi, buena jornada, porque esto es atemporal. Buenos días y buena jornada, como bien dices. ¿Qué tal por ahí? Muy bien. Encantado de escucharte. Y Salvi, que es Salvi Blue. ¿Qué tal? Bueno, estamos un poquito de celebración. 250 episodios son muchos, ¿no? Para tu cuerpo. ¿Cuántos años? Por lo menos 6, ¿no? Pues 7. Creo que son 6. Creo que son 6 desde que perdí ese miedo escénico y me animé a hacer un podcast de lo único que sabía un poco, que era de historia. Puntual. Miedo, sí, yo tenía un cierto miedo a salir en la antena. Yo me imaginaba que las voces que hacían los podcasts eran de sesudos y experimentados señores con un fondo radiofónico y que tenían todo 40 ayudantes alrededor, que uno les pasaba un papel, otro una nota. Yo me daba mucho miedo pues el mundo tienes a los dos. El mundo de los podcasts, hasta que fui a unas jornadas podcast en Zaragoza y vi que pues había gordos, calvos, delgados, finos, feos, guapas, guapísimas, cualquier tipo de persona que tuviera un buen ánimo de comunicar estaba ahí. Y dije, pues mira, me voy a sumar a toda esta aventura. Bueno, y contarme cómo fueron vuestros inicios podcasteros, Javi, desde Burgos, desde esa mítica ciudad castellana. Bueno, tengo que decir, no tendrás ayudantes tú, nosotros sí. Yo tengo aquí 3 becarios que me van pasando los papeles, me ponen la música y demás. Ya me imaginaba yo, que algún truco había, que esto no suena tan bien si no tienes ayuda. Efectivamente. Mis inicios, bueno, pues todo el mundo bueno, no sé si todo el mundo, pero yo también empecé así con una amiga a hacer un podcast semanal, también pues por diversión básicamente, y hacíamos el programa Dreo. Y luego, a raíz del Dreo, conocimos a Salvi, que hacía otro podcast, hicimos un intercambio y bueno, luego ya empezó con el podcast de Llave al Inglés, me invitó o me invité, no sé, y ahí llevamos ya también pues 70 episodios, si no me equivoco. Sí, ya es un recorrido ya muy, muy interesante y muy, muy consolidado. ¿Y cómo claro, tú tienes otro más? Y bueno, tienes, ahora vamos a hablar de ellos, pero ¿cómo pasas de ese humor? El humor burgalés, para los que nos estén oyendo de fuera, es un humor muy, muy peculiar. Está definido como entre lo ácido y lo cáustico, que es estar entre los dos
grandes temas de las tablas Somos químicas, ¿no? pH neutro, sí, bueno, pero Sí. con variaciones. Entonces es un poco para mí chocante que pudieras pasar de ese programa que era para, a mi modo de entender, era tan bueno que resultaba a veces hasta profundamente delirante, porque con humor podíais reíros de cualquiera que os escuchara, pero lo hacíais de una manera, y lo hacías de una manera tan seria que uno llegaba a sorprenderse. Al final uno salía, no, la palabra no es regocijado, sino uno salía sorprendido de haber sobrevivido al programa, si intervenías desde luego, de haber sobrevivido al programa, y si lo escuchabas era era magistral, era una cosa increíble, y me resulta muy sorprendente para bien que se pueda saltar desde el mundo del humor a un mundo tan serio y tan académico como muchas veces resulta vuestro llave al inglés. Bueno, pues realmente al final todos somos poliédricos, ¿no? Quiero decir, no estamos todo el día riéndonos ni todo el día llorando. A veces toca de todo, pero bueno, como a mí el inglés siempre me interesó, pues porque me lo he pasado muy bien aprendiendo inglés, bueno, y lo que me queda, pues en cuanto vi un resquicio, yo les dije, oye, si queréis contar conmigo, y así fue, y bueno, pues ahí estamos. Entonces hay de todo. También es un programa que también en ocasiones tiene vetas de humor, o sea que bueno, pues bien, sin problema. Sí, porque estudiar inglés, como no te lo tomes un poco a risa, a veces te deprimes un poco. Bueno, pues vaya desde aquí, vaya desde Historia con Sentido, mi felicitación por tus podcasts, y preséntalos un poco, ponnos la intro para que podamos saber cuál es cada uno de ellos, porque haces llave al inglés y haces sagas, ¿no? Que es también sobre series. Pues esto es un mundo que todavía ya me pierdo un poco más, pero que también tiene que ser muy interesante. Bueno, sin pues duda. os pongo la intro de sagas y ahora os cuento. Sagas, el mejor podcast sobre cine. Con Silvia, @Tricisil en Instagram, y Haptweet, @Haptweet en Twitter. Bueno, pues esto es Sagas, que fue un proyecto que surgió de, está mi compañera Silvia, que es una chica que vive en Italia y ha estudiado cine. Y bueno, pues un día, pues como surgen estas cosas en un bar aquí en Burgos, porque es italiana, pero es italo-española. Su madre es de aquí, de Burgos. Y bueno, pues surgió un día el tema de, ¿por qué no hacemos un podcast sobre sagas cinematográficas y tal? Y ella se animó mucho, es una chica jovencita, acaba de terminar la carrera y bueno, tiene mucho ánimo y muchas ganas. Así que nada, es mensual, porque claro, hacemos, pues imagínate, tenemos que haber visto los dos, revisitado en ocasiones las 3 películas o 4 o 2, las que correspondan. Entonces nos damos un mes para prepararlo. Y bueno, de momento llevamos 4 episodios y con ganas de seguir. Eso es un poco el programa de sagas. Y luego hago otro que es, Good evening, ladies and gentlemen. This is Key to English. Key to English. Yo soy Salvi Melguizo, en Twitter @BimbaLaBlanca. Yo soy Haptweet, en Twitter @Haptweet, y esto es Llave al Inglés Podcast. El podcast para aprender inglés. Y en este, bueno, pues... Dime, Juan Carlos. Que la verdad que sonáis de maravilla, ¿eh? Cuando se os oye Claro, yo tengo el defecto de oírme muchas veces para corregir defectos, y cuando oigo a otros podcasts me suenan de una manera increíble, increíblemente buena. O sea que vaya mi felicitación por vuestras calidades. Pues de todas las maneras también te digo que parece aquí el homenajeado y el felicitado tiene que ser Historia con Sentido, o sea que también se oye muy bien, ¿eh?
En realidad, nosotros hemos venido aquí para, como Juan Carlos es el que más audiencia tiene, para que nos oiga más gente, ¿no, Javi? Totalmente. Hemos venido a hablar de nuestro libro. Bueno, es el 250 episodios de Juan Carlos, pero hemos dicho, ahora es el que más se oye, porque como hemos tenido ese lío con los feeds, antes teníamos mucha más audiencia, pero hemos cambiado la manera de que la gente nos oiga. Bueno, no ha sido por nuestro gusto, pero hay que suscribirse de nuevo, tanto a Key to English como a Sagas no. Sí, también lo que pasa que es nuevo. Solo llevamos 4 episodios. Nuevo, ¿no? Estamos ahí chupando de tu rueda. Totalmente. Bueno, lo que sea compartir y lo que sea que todos los podcasts se oigan más, pues es interesante. Bueno, y la otra parte no voy a decir de la ecuación, sino de la presencia podcastera es Selvi. Selvi, cuéntanos de tus podcasts y de tus... Pues yo ¿Cómo empezaste, Selvi? Empecé en el 2014 con mi podcast de Ladrando en la Nube para aprender. Luego me lié hasta con una red de podcast donde os metí a todos, que por eso estamos también en parte aquí. Y en un momento dado hacía muchos podcasts. Hacía Llave el Inglés, El Rincón de Fisioterapia, sobre perros y gatos, Ladrando en la Nube. Y ahora ya he reducido esto a la mínima expresión porque, bueno, las cosas se han complicado, ha llegado la pandemia y ya no se puede hacer tanta cosa. Entonces oficialmente tenemos el de Key to English y desde hace un año no grabo Ladrando en la Nube, pero ya tengo mi nueva página web nueva, ladrandoenlanube.com, y ya escribo en el blog y ya pronto voy a empezar, después de hace un año que no grababa nada, voy a empezar de nuevo, y los demás ahí se han quedado en el camino porque no se puede con todo, ¿no? Bueno, y además tienes nueva intro, sí. Vamos a escucharla. Uy, perdón, va. Ladrando en la Nube, un sitio para contar y soñar. ¿Quién dijo que la vida es aburrida? Si cada día es una aventura. El truco está en sentirlo. Yo os voy a contar mis historias a ver qué os parece. Si quieres escuchar mis episodios o leer mis posts, visita www.ladrandoenlanube.com. Toma. ¡Qué chula! Me la ha hecho mi amigo Paco Hulk, Elche. Bueno, ya veis que refrescante. Yo que soy un poco una cosa seria y pesada, qué refrescantes son estos podcasts y estas músicas y estas intros que tienen preparadas. Algunas cuestiones sobre el podcast que a mí a veces la palabra no es que me inquieten, sino que me perdón, que me llaman la atención. ¿En vosotros qué prima más? ¿La calidad o el contenido del programa? Pues a mí terminar un episodio me parece bastante sano, y a partir de ahí... Yo creo que las dos cosas, ¿no? O sea, hombre, el contenido del programa es prioritario y bueno, siempre, si no, ¿qué vas a contar? Tenemos que contar cosas. Pero luego la calidad, a mí por lo menos también me interesa mucho. Y yo creo que es verdad, hemos mejorado un montonazo. Y seguimos, ¿eh? Sí, seguimos buceando en formas... Seguimos, porque ¿para qué os vamos a contar la que he liado yo antes de empezar a grabar este episodio? Bueno, no pasa nada, pero suena bien, ya lo veréis. Bueno, yo el de Ladrando en la Nube, que lo he grabado siempre en itinerancia, sobre todo en los viajes y eso, pues lo de la calidad de sonido no ha sido perfecta, pero a cambio de eso he grabado muchas cosas de ambiente, muchos sitios, muchas ciudades cuando hemos viajado, no sé, que eso no ha tenido tanta calidad, pero tenía la frescura de la grabación en directo, o bien con la grabadora, bien con el móvil. Pero es verdad que cuando se oye bien, pues gusta. Hombre, es que en itinerancia es un poquito más complicado y a nosotros que no nos gusta nada grabar en itinerancia, porque siempre que
siempre que alguien está de viaje, oye, hay que grabar, claro, sí, está muy bien, además. Sí, porque tenemos que contarlo y sobre todo en Key to English, porque eso es que no queda otra, vamos. Ahora que habláis de itinerancia, tú que vives normalmente en Burgos, una ciudad cargada con historia, aunque igual a veces os juntabais a grabar en una cafetería o en un bar, y tú, Salvi, que vives en una metrópoli que a veces es muy, muy, muy latosa a la hora de enfocar, de centrarse en lo que son cada uno de vuestros podcasts, ¿creéis que el espacio, no el espacio interior, porque uno se puede blindar, pero el espacio exterior influye a la hora de grabar un podcast? No a la hora técnica, sino a la hora de una motivación o una emotividad con la que se trabaja. ¿Creéis que os influye a vosotros vuestros enclaves para realizar los podcasts? A mí me gusta mucho cuando se graba de forma espontánea y al exterior. Por ejemplo, recuerdo ese que grabamos cuando estábamos en el pueblecito donde falleció Machado, en Francia, en Coyure, que ese episodio de Ladrando en la Nube lo grabé con mi amigo José Manuel y se lo pasó a unos cuantos amigos y mucha gente de la radio dijo, esto es un podcast, porque lo otro son fórmulas de radio, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros ninguno hacemos fórmula de radio, ni con Key to English, ni con sagas, ni con nada, o sea, no hacemos lo mismo. Pero el hecho de grabar cuando viajamos y pues si Javi está por ahí y nos cuenta que ha visto que está en el hotel, se oyen ruidos a lo mejor de alrededor, pues suena diferente y además nos estimula a hablar, yo creo, más, ¿no, Javi? Hombre, pues a ver, para empezar, cuando estás de viaje, normalmente es porque estás de vacaciones, con lo cual estás más feliz normalmente. Entonces, pero sí, a mí me hace mucha ilusión y me gusta, me motiva más quizás, hombre, no es que no me motive grabar en casa, pero cuando estás, pues eso, yo recuerdo con mucho agrado, pues cuando estuvimos en Nueva York, pues grabar desde allí. Y además, algunas incluso hicimos con vídeo, están en YouTube, pues a mí eso me hace mucha ilusión. O cuando, bueno, al final no salió, pero bueno, cuando grabamos también aquí, que os acercasteis a Burgos, y bueno, estábamos en un bar, pero también lo diferente, pues motiva, ¿no? El hecho de, o sea, está muy bien grabar desde casa, en la calidad, pero en esas ocasiones que la calidad igual no va a ser tan, iba a decir tan buena, pero del mismo nivel que puedes tener en casa, porque estás grabando lo que dices con el móvil, o no puedes editarlo si toca y lo quieres subir cuanto antes, pero yo creo que tiene esa gracia, ¿no? No sé, a mí sí que me gusta. ¿Dónde creéis que está un poco la clave de que un podcast se consolide? ¿En la continuidad, en lo interesante de su contenido, en lo loco de su contenido, en lo sorprendente de su contenido? ¿Cuáles creéis que son las claves para que la gente se enganche a un podcast? Me da la impresión, hombre, todo está muy bien, la sorpresa, pero al final la sorpresa te sorprende una vez, dos, pero no puedes estar ideando sorpresas continuamente. Entonces, de vez en cuando toca o tal, pero a mí me parece que la constancia es una cosa muy importante. De hecho, Historia con Sentido es el mismo ejemplo. O sea, de constancia, de semanalmente tal, y ahí están los resultados, ¿no? Yo creo que la constancia es muy importante. Ahora nos estamos empezando a dar cuenta también de lo importante que es tener pues un buen micro, ahora que lo estamos empezando a practicar. Y también es importante ser espontáneo, yo creo. Sí. Que la cosa fluya, que haya una buena sensación de que estás ahí cómodo con lo que haces, con lo que dices y está guay. Y, por ejemplo, tú te pones a hablar de historia y como te encanta, estás ahí, lo haces muy fluido. Yo siempre pensaba que me iban a oír muy pocas personas. Yo empecé a hacer el podcast pensando que me iba a escuchar una o dos personas.
no tenía más, pero ya me parecía que me abría un mundo, ¿no? Pues ya Yo ves. nunca fui ambicioso a la hora de que mi podcast se me escuchara. Luego, claro, esto ha traído otra serie de esfuerzos añadidos que en historia no puedes desbarrar. Te tienes que Eso es preparar verdad. mucho los capítulos porque como falles de fecha, de rey, de territorio, de pueblo, de batalla, A cuchillo. y te entran... además, yo tengo un sector de lingüistas y otro sector de historiadores. Entonces, como digas alguna barrabasada, pues te salen con la lanza. Pero yo la verdad es que, la siguiente pregunta que os iba a hacer. ¿Creéis que verdaderamente disfruté? Una de las claves de los podcasts es disfrutar haciendo el podcast. Total. Lo lanzo como idea. Total. Vamos, Claro. a mí me parece que sí. De hecho, yo creo que si no lo disfrutas, al final dejas de hacerlo. Con lo cual, unido al tema de la constancia, si eres constante es porque lo disfrutas, ¿no? O sea, al final yo creo que en un podcast, como bien has dicho, Juan Carlos, no lo haces por la audiencia. Hombre, está muy bien ver que hay mucha gente que te escucha, ¿no? Cuando ocurre, pues lo disfrutas. Y bueno, yo personalmente disfruto haciéndolo y no lo hago para tener más audiencia, que luego viene estupendo. Tampoco me corto, o sea, no me refiero que no voy a hacer esto porque igual como hay mucha gente escuchando, pues no. Como bien ha dicho también Salvi, la naturalidad y la espontaneidad es yo creo que es clave, y divertirse haciéndolo. Y divertirse, porque al principio a lo mejor empiezas y te escucha 20, 30 personas, 40, 50, y de repente un día sube la estadística a 130 y bueno, pues lo piensas y está bien. Pero en principio yo creo que, bueno, por lo menos nosotros, ¿no? En este caso los tres que estamos aquí, que no estamos tan pendientes de la audiencia. Hay gente que sí vive muy, muy motivada por la audiencia, la verdad, pero es que eso, como es tan anónima, la audiencia es tan anónima, yo creo, salvo los 4 amigos que nos oigan, la audiencia es muy anónima. De repente cuando Javi dice, pues nos están escuchando en Rusia no sé cuántas personas, o nos escuchan en Estados Unidos no sé cuántos, o en Noruega, son desconocidos que solo es un número de estadística, y esa gente tendrá una vida, pero no lo sabemos, ¿no? Y luego los capítulos, que a mí me sorprende que de repente un capítulo que no te lo esperas, tiene una audiencia brutal, y otro que dices, este seguro que gusta. Y dices, pues no ha gustado tanto. ¿No te pasa a ti, Juan Carlos, que igual hay algún capítulo de algún tema que dices, igual es porque también los gustos personales, yo creo que lo va a petar, y de repente pues dices, pues no, y otro que no te esperas, o que igual hasta lo has preparado de una manera más rápida porque no te ha dado tiempo, y resulta que estalla. Sí. A mí me suele pasar, como yo siempre hago lo que denomino el introito, que es esos primeros 7, 8 minutos donde lanzo un tema. Esa parte del introito es un experimento sociológico que estoy haciendo para intentar comunicar a todos los que van a oír cosas de la historia un poco una realidad no contada, que es en parte una parte de la realidad de mi vida, una parte de lo que he vivido, que en el fondo es como una especie de, no voy a decir de ensayo, de novela costumbrista, y lo que sucede es que eso es lo que muchas veces es lo que más gusta. Entonces, cuando hago a veces algunos podcasts que tienen que ser necesariamente serios porque el tema sí lo requiere, sobre todo los históricos más que los artísticos. Cuando hablas de un retablo o hablas de una iglesia, pues puedes ir saltando de intensidades para que la gente lo vaya entendiendo y asimilando mejor, ¿no? Pero en cambio, cuando tienes que tratar un desarrollo histórico profundo de un reinado, de un líder, de un momento de la historia en concreto, pues ahí sí que la gente se puede cansar más, ¿no? Y entonces lo que me dice, el introito lo has hecho de maravilla, pero luego qué rollo que nos has metido, ¿no? Y entonces a veces uno dice, pero vamos, si el introito no me cuesta hacerlo nada, que me lo invento yo sobre la marcha, y el otro me he tirado 3 días preparando los datos, y a veces uno
se sorprende. Y indudablemente a veces uno hace un podcast que dice, bueno, este casi lo hago de tirado, porque si estoy hablando de este arquitecto ya voy por la iglesia 17, la iglesia 18 voy a ir más deprisa, ¿no? O voy a ir más lento porque solo me da tiempo a hablar de ella tanto. Y de repente lo que no has hecho con la gran entrega y la gran pasión que puedes hacer otros, pues te encuentras de que son los más oídos y los más admirados, y otros que les has preparado todo lo que ha sido una dedicación de mucho tiempo, pues la gente te dice, está bien. Todo el enfrentarte a gente que sabe. Yo es que el podcast de Historia con Sentido, como lo suelo decir cantidad de veces, es un podcast de un historiador amateur. Yo no tengo ninguna titulación para sentar cátedra con mi programa. Yo lo único que quiero llevar es los conocimientos y lo poco que pueda saber explicar. Yo tuve un profesor que había escrito muchos libros, pero uno de ellos había escrito varios libros sobre portadas románicas del Pirineo. Y siempre me solía decir, si tú hablas de historia y no te entienden, no lo intentes más, porque es que no vales para explicar la historia o la explicas muy mal. Y yo le dije, bueno, ¿y esto cómo se aprende? Y me dijo, mira, te voy a enseñar cómo se hace. Y yo me pensaba que era una cosa de un tratado, de algo muy, muy lioso. Y entonces, pues fuimos un día a una iglesia de la cual él había escrito un libro. Y tenía unas 40 páginas de esa portada, porque todo eran figuras y tal y cual. Y entonces me dijo, mira, llevábamos 2 sillas en el coche, íbamos con otra persona, pero llevábamos 2 sillas y nos sentamos enfrente de esa portada. Y entonces me dijo, ¿tú has leído mi libro? No, sí. ¿Y has leído de esta portada? No, sí. Y si más o menos sabes algo de lo que es ahí. Y le dije yo, sí. Me dijo, mira, pues me voy a sentar dando la vuelta a la portada, yo que me la sé ya de memoria la portada, y tú sentado en la silla de frente mirando me vas a contar cómo es la portada. ¿Estáis entendiendo, no, la situación? Sí. Entonces él se sentó de espaldas, yo me senté de enfrente y le empecé a contar. Y me dijo, bueno, me he enterado un 40%, porque esto no lo has explicado, no lo has llevado a la relación. Inténtalo de nuevo. Ya la siguiente vez ya más o menos él entendió que lo había hecho según las indicaciones, pero que eran indicaciones sencillas, o sea, contemplables mirando lo que era la portada. Y ya cuando ya la tercera vez llegué al 90 y tantos % de lo que era el criterio descriptivo, me dijo, tú ya puedes explicar cualquier cosa de la historia porque has entendido lo que es el contarlo. Ese fue tu primer episodio de podcast, ¿no? Bueno, el primer episodio de podcast fue más el contar que todas las cosas tenían historia, ¿no? Que muchas veces paseamos por la calle y vemos un banco y ese banco tiene historia, aunque no sea el banco donde duermen los mendigos, porque ese banco fue concebido por una persona, por un arquitecto, por un herrero, y ese tenía una vida, tenía una historia, tenía unos materiales con los que decidió construir un banco y hacerlo de esa manera. Nada menos. Nada menos. Pues oye, yo creo que 250 episodios es como para celebrarlo. Deberías. Ya sabéis los datos de contacto. Si queréis escuchar sus episodios, está en historiaconsentido.com. Ahí están en su web con todos los feeds ya bien actualizados. Y se puede escuchar en Apple Podcasts, en Amazon, en iVoox, en Spreaker, igual que los nuestros. Tiene, yo creo que está en todas las plataformas así más importantes. Tiene una cuenta de Twitter, @historiasentido, que yo creo que no la miras de vez en cuando. Sí, sé cómo es el dibujo de la portada. Yo la verdad es que además es que tengo un problema de que desgraciadamente sé interactuar poco, porque muchas veces cuando la gente me dice cosas o me manda cosas, pues yo siempre les tengo que dar la razón, porque son cosas que me complementan. A mí que me corrijan en historia no me suele
no me suele enfadar. Hombre, a no ser que lo que dicen sea absolutamente vamos, que no tiene que ver ni con la historia ni con la realidad, que a veces también pasa, ¿no? Ni con la interpretación histórica. Yo digo que si tenéis duda de historia y le queréis preguntar a Juan Carlos, mejor preguntarnos a Javi Tweet y a mí y le pasamos la pregunta, porque no mira nunca las redes sociales. Bueno, sí, alguna vez sí, pero pocas. Y es un problema porque una de las líneas de calidad que debe tener un podcast es el ser asiduo al feedback con las personas que le oyen. Lo que pasa es que igual mi relación con mis oyentes es como distinta, ¿no? Porque al ser tan divulgativo, tampoco yo suscito grandes dudas. No, ¿sabes qué pasa? Que tú hablas y distribuyes tu podcast a un público que no es el de las redes sociales tanto, porque lo distribuyes mucho por WhatsApp, que es la gran red social. Entonces lo distribuye a amigos suyos, a familia que tampoco están tan en redes sociales, pero sí escuchan. Y lo rebotan. Y lo comparten. Y eso es muy interesante, porque, Javi, nosotros eso nunca lo hemos hecho, pero no. La verdad que, a ver, empezó así repartiéndoselo a 3 amigos y ya ¿a cuánta gente se lo envía? Los buenos, un montón. No sé, pues a ti, por ejemplo. A ti, por ejemplo. No, me pasan muchas veces cosas curiosas porque con pacientes de la clínica algunas veces bueno, claro, de ese grupo también salen quienes me siguen, pero pues yo que sé, igual estoy en la sala de espera con gente que tienes mucha confianza y empiezas a hablar de un tema y de ahí te salen oyentes de un podcast. Por ejemplo, en la iglesia de Juan y Pablo de Venecia hay al lado un gran museo de instrumental quirúrgico del siglo XVI, porque ahí había un hospital de incurables. Entonces teníamos Salvi y yo reciente la visita y algún podcast había, bueno, de San Zanípono, que es como se dice en veneciano esa iglesia, no lo tenía muy desarrollado, pero sí que había comentado con alguno. Y una de las pacientes, que era una médica ya jubilada, me dice, pues mira, estamos preparando en el CSIC, en Investigaciones Científicas, estamos preparando un museo de cuestiones antiguas de instrumental quirúrgico y tal cual. Uy, qué curioso. Digo, ¿y no has visto el de Venecia? Le dije a esa médica. Y me dice, pues no. Y me dice, ¿tú de qué sabes de eso? Y digo, yo es que hago un podcast de historia. Y cuando veo de esas cosas raras, me encanta. ¿Y por qué no me lo has dicho antes? Pero es que se lo manda a todo el mundo, es que mola. Dice, porque yo no sé a quién puede interesar. Y entonces ya de ahí a ella, a su marido, a su hijo, a su nuera, otro que estaba allí, que, oye, pues a mí ese tema me interesa y tal y cual, porque, pues yo qué sé, igual de algunas cosas que... Pero hasta la guía de Lucena. Sí, claro, bueno, fuimos a Lucena y estuvo Lucena, que os recomiendo visitar porque es un enclave judío increíble. Todavía no he tenido tiempo de preparar unos buenos podcasts de Lucena y oye, me entusiasmé tanto con la ciudad y con lo que hacía, con lo que preparaba la chica, pues que le mando el podcast y lo recibe siempre y me lo agradece. O el otro día, cuando hace 2 semanas que subía a Madrid desde Andalucía y me paré en Granátula de Calatrava. Granátula de Calatrava ahora es conocido, antes lo conocía muy poca gente, porque es el lugar de donde es el director del cine Pedro Almodóvar, y tiene ahí el monumento al tacón, que es un zapato de tacón de que tendrá 4 metros, una cosa así. Pero era el enclave de donde era el Espartero, el general Espartero. No golpes en la mesa. Y donde me han corregido uno de los fallos, que yo golpeo en la mesa y hago todo tipo de sonidos mientras... Lo dices de mí, Javi. Y luego donde hay uno de los mejores yacimientos
visigodos. Y estaba también bueno, le conté al chico al guía, mira, yo hago un podcast. Y dice, oye, mándamelo porque aquí cualquier cosa que divulguemos, y está entusiasmado. Y me dice, mira, en este yacimiento trabajamos 47 personas, todas te escuchan. Y yo dije, ¿ves? Bueno, qué responsabilidad. Yo que iba a ver un yacimiento perdido, porque visitar Granátula es un gran yacimiento, pero cómo visitarlo, eso puede hacer un podcast de cómo llegar, cómo enterarte, cómo acceder a los sitios, porque claro, son pueblos, Granátula son pueblos pequeños, son pueblos de melones y de bueno, más de melones que de sandías. Y entonces todo ese tipo de personas son las que luego pues te pase lo que le pasó a un primo mío, que uno de mis seguidores, taxista en Palencia, llevaba puesto mi podcast en un taxi. Y mi primo me oyó la voz. Es Ignacio, el de ¿sabes quién es ese, Javi? No. Bueno, de la Asociación de Oyentes de Podcast. Un personaje que creemos que es ese, porque él no me contó. Sí, es ese porque lo vimos en la JPOT de Madrid. Sí, pues bueno, iba con un programa mío y un primo mío le dice, oiga, ¿ese señor quién es? Dice, pues es Juan Carlos González, que hace Historia con Sentido. Y me llamó mi primo indignado. Pero yo, que he sido profesor, que estás hablando de bueno. Quesada, de Jaén, donde yo tuve mi primer destino como profesor, y no me has dicho que estás haciendo un podcast, pues no. Pues, oye, ¿te imaginas que nos oyen en un taxi a nosotros, Javi? No me lo imagino, la verdad. ¿Por qué no? No, oye, no vosotros, lo sé. Vosotros oye, vosotros habéis hecho entrevistas en inglés y en español a primeras espadas. Vosotros tenéis un mérito muy grande, porque estáis hablando de que trabajáis con vuestro segundo idioma y os entienden, que eso es lo complicado, porque yo puedo decir cosas, yo puedo entender cosas en inglés, pero que si yo las hablo en inglés me entiendan, eso es más complicado, porque una vez a un inglés le dije que yo era un satélite. Eso fue en lugar de decirle que me estaba preguntando que por qué veía los partidos de fútbol en la televisión. Y yo, para decirle, yo tengo un satélite, le estaba diciendo que yo era un satélite, con harta carcajada de una de las componentes de Java al inglés. Bueno, suele pasar, no te preocupes. La verdad que sí, pero la gente es muy accesible, porque hasta el momento casi todos los que le hemos pedido el favor de que charlen con nosotros un rato nos han dicho que sí, y eso es... Yo creo que sí, la gente verdad, es buena gente, sí. En general sí. Yo tengo que decir una cosa de Historia con Sentido que me flipó mucho y no lo sabía, cuando hablaste de Burgos en Florencia, que te interpeló un cura preguntándote que si conocías Burgos. Y eso, y luego, perdón, cuando fui yo la última vez que estuve en Florencia, que te pregunté, y me fui a la Nunziata con mi señora madre, y nos sorprendió, pero de una manera brutal, porque y no es muy conocido para los turistas, digamos, o los visitantes. Y la verdad es que das muy buenos consejos. Sí. Yo debo decir que en la Anunciata no me querían dejar entrar porque llevaba pantalón corto. Bueno, italianos. Y puse los ojos en blanco y me dijeron, bueno, esta... Sí, pero bueno, te encuentras con sitios, ¿no? Y sorprendentes. Y luego es que la historia tiene de bueno que es una red. O sea, todo lo que hay en la historia está todo entrelazado, todo. No hay una cosa que toques por un lado para que te salte por otro, ¿no? Que estás estudiando un personaje, estás viendo, estudiar, no, a mí no me gusta. Yo he sufrido tanto, como lo digo siempre en mis podcasts con los profesores, que cuando leo un texto de historia, pues la verdad es que disfruto tanto que enseguida ato los hilos. Claro, eso me hace que luego cuando tengo que hacer directos, pues me tiene que pisar el pie mi compañera, porque al emocionarme tanto hago la historia larga, no la historia corta. Bueno, pero la pasión... el que oye el podcast pues puede estar planchando, cocinando, roncando en el sofá
o haciendo 3 cosas a la vez, pero el que me está escuchando normalmente solo está o escuchando, bostezando o mirando el móvil. Entonces, la versión corta se me da mal. Eso, y no sé si quiero aprender la versión corta, pero bueno, pero sí que es verdad sí que es verdad, Javi, que él descubre mogollón de sitios interesantes que bueno, que luego pues mola cuando se van a visitar. Nos lo hace fácil a los que vamos detrás. Sí, pero bueno, que... Bueno, y tú también con lo de Nueva York, que nos diste mogollón de consejos, hombre, o sea que aquí se trata un poco pues también de hacer red entre todos, ¿no? Fíjate, decías la red y yo creo que es verdad, pero lo que más curioso me parece es que, porque es que, bueno, yo ahora también me da por estudiar arte y demás y viendo cosas. Y resulta que lo que dices, hay muchísima conexión y dices, joder, si en aquella época no existía internet, pues la gente, sí, había rutas y lo que dices tú, redes que vas viendo ahora y es como a mí me sorprende, vaya. Sí. Mira, por eso mi escudo, la idea que yo tuve de logotipo, si os fijáis, son unas olas de mar con un tridente que sale de las olas del mar que pincha un micro. Entonces yo me centré para esa idea en lo que era la primera cultura que más nos influyó a nosotros como península ibérica, que era el Mediterráneo, como expansión de cultura, con todo lo que era la mitología. En las olas serían el Mediterráneo, el tridente sería la mitología, podría ser Neptuno, podía ser cualquiera de los dioses del Olimpo que anduvieran moviéndose por el mar, y el micro que pincha es la conexión de toda esa cultura con la historia divulgativa de los avances que tenemos ahora. Esa es la idea que me movió a mí a hacer el podcast. La idea del logo, sí, y nuestro amigo Giorgio se lo hizo, que fue también el que hizo el de Ladrando en la Nube, y la verdad, pues guay, podemos cerrar ya, ¿no? Sí, pues nada, un día... Está saliendo más largo que los tuyos, esto, ¿no? Un día más, claro, hablando de 3 personas es normal que salga más largo. Encantado de haber estado con vosotros. Historia con Sentido, Juan Carlos González, y hoy con Salvi y con Javi, con Bimba la Blanca, Salvi, y con Javi Tweet, Javi. Un saludo a todos.